Igualmente, como esta clase queda grabada, bueno, no hay problema. Bueno, para no hacerla tan larga la clase, vamos a continuar con lo que es artículo 12, 13 y 14. Lo primero que les voy a poner, digamos, les voy a compartir es refrescar en la línea de tiempo qué es lo que vamos a trabajar hoy. Así que lo primero que vamos a compartir es esa línea de tiempo. A ver, acá. Ahí está, la ven, ¿no es cierto? Lo que vamos a No, todavía no, profe. ¿No? ¿Y Ahora ahora? sí. Ahora sí. Bueno, entonces, lo que vamos a trabajar hoy es toda esta parte que está en rosita, que dice contenido de sentencia apertura, artículo 14, fechas y avance del proceso. ¿Por qué? Porque como ya les hemos explicado, esa sentencia de apertura tiene un montón de fechas y tiene un montón de avance procesal que está contenido en la ley y que la sentencia lo plasma para que los funcionarios, el deudor y los acreedores sepan cuáles son las fechas en que vence cada uno de determinados hitos que tiene el proceso concursal. Lo que vamos a hacer ahora es ir trabajando, esto lo dejo de compartir, pero lo que me interesaba es marcarles un poco qué es lo que vamos a trabajar hoy. Y vamos a compartir el contenido de la sentencia de apertura. Otra cosa que me parece necesario marcarles, porque por ahí es como que lo que es la sentencia de verificación de créditos la ignoran. Y así como nosotros tenemos la sentencia de apertura, que es una de las sentencias que pone en marcha el proceso, más allá que los efectos se retrotraen al momento cero, después tenemos lo que es la sentencia de verificación de créditos del artículo 36, que realmente es importante y que sirve de base en su contenido para lo que es el acuerdo finalmente que tiene que lograr el concursado con la mayoría de los acreedores. También sirve de base para un recurso de revisión, también sirve de base para lo que es nulidad, incumplimiento, para lo que es la determinación del capital computable. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es como que uno ve y observa que en los finales, sobre todo, es como que hablan del informe individual del síndico, saltean la existencia de la sentencia de verificación y siguen por el acuerdo, las mayorías y demás. Y claramente la sentencia de verificación es el punto culmine de todo el proceso de verificación que comienza con el artículo 32 y termina con el 36. ¿Sí? Marco esto para que si en algún momento tienen que contestar cuáles son las sentencias más relevantes dentro de un proceso de concurso preventivo, hablen de la sentencia de apertura, hablen de la sentencia de verificación y hablen de la existencia de acuerdo y el acuerdo homologado. ¿Sí? Pues son todas las cosas que es como que le ponen un punto final a la etapa. ¿Sí? Y cuando hablamos de acuerdo preventivo, la existencia de acuerdo preventivo y la homologación del acuerdo, es como que realmente se logró el objetivo del concurso preventivo y el concurso preventivo sale de la etapa de procedimiento y entra en una etapa de cumplimiento de cuota o de acuerdo. ¿Sí? Dicho esto, vamos a avanzar con el artículo 12. Ayer habíamos terminado de desarrollar los requisitos del artículo 11, que son los requisitos que el deudor debe cumplimentar en los meses previos, anteriores al momento cero. Y una vez que presentó los requisitos en el juzgado, está determinado cuál es el juzgado en donde va a tramitar la causa, el juez, como habíamos visto en la línea de tiempo, va a analizar el cumplimiento de esos requisitos, va a analizar también si existe un estado verdadero de cesación de pagos y va a analizar si quien está pidiendo concurso preventivo es una persona que realmente existe en su faz económica,
comercial o empresaria, si es persona humana, o si estamos hablando de una sociedad, si existe realmente y está vigente esa sociedad en inspección de sociedades jurídicas, de tal manera de concursar a una persona que exista. Una vez que el juez analiza el cumplimiento de estos requisitos, acepta o rechaza el pedido de formación de concurso preventivo. El rechazo va a estar dado por la falta de cumplimiento de los requisitos del artículo 11 y también va a estar dado porque se encuentra el concursado dentro de lo que llamamos el famoso periodo de inhibición que está regulado en el artículo 59. El artículo 59, desde ya les dejo dicho porque es algo que vamos a volver sobre varias veces, es un artículo que trata diversas cosas, pero que también define lo que es considerado el periodo de inhibición, que es aquel periodo en donde el concursado no puede volver a solicitar un concurso preventivo. Este periodo se cuenta, es de 1 año, y se cuenta desde que el juez dicte la sentencia de cumplimiento del acuerdo preventivo anterior. Ustedes me dirán, pero profe, a ver, ¿cuántas veces una empresa se va a presentar en concurso preventivo y en tan periodo corto? Y bueno, yo les puedo decir que hay un PAM, que esto siempre lo cuento a modo de anécdota, hay un PAM bastante famoso en Córdoba, que no es Bimbo, porque también se fabrica en Córdoba, por eso digo que no es Bimbo, que se concursó bajo un nombre, Juan de los Palotes Sociedad Anónima, y a los 3 años de haber cumplido el concurso preventivo anterior, se volvió a concursar, ya no van bajo el nombre Juan de los Palotes Sociedad Anónima, más allá que sus socios eran los mismos y la actividad era la misma, sino bajo el nombre Pepito Flores SRL. La realidad es que es la misma empresa, con los mismos directivos, con la misma actividad y con el mismo nombre de fantasía del producto. ¿Sí? Entonces, lo que plantea este periodo de inhibición regulado en el artículo 59 de la ley responde a una realidad que ocurre en la faz jurídica y en los tribunales, en donde puede llegar a ver que el concursado se olvidó que está dentro del periodo de inhibición y en ese plazo, que es de 1 año a contar desde que el juez dicte el cumplimiento del acuerdo preventivo, pueda volver a solicite de nuevo su concurso preventivo. Si eso ocurre, va a rechazar la petición porque está dentro del periodo de inhibición, porque no cumplió los requisitos y porque está inmerso en el periodo de inhibición establecido en el artículo 59. Dejando de lado esa posibilidad de rechazo de la petición, si la acepta, estamos ya dentro de lo que marca el artículo 12, que habla de constitución de domicilio procesal, tanto para el concursado como los socios con responsabilidad ilimitada. Si no lo hacen, se lo tendrá por constituido en los estrados del tribunal. En la práctica lo que hacen es constituir un domicilio físico procesal dentro del radio de 30 cuadras de tribunales acá en Córdoba y un domicilio electrónico que seguramente va a ser el domicilio del abogado que los ha asesorado para efectuar la presentación en concurso preventivo. En ese escrito, este artículo 12 es un requisito extra a los requisitos establecidos en el artículo 11, ¿sí? La constitución de domicilio procesal, tanto físico como electrónico. El electrónico no está regulado en el artículo 12 porque cuando se hizo esta ley, como les expliqué ayer, no existía, pero en la práctica hoy sí opera, digamos, y está en funcionamiento. Después tenemos el artículo 13, que el juez tiene 5 días para aceptar o rechazar la petición de formación de concurso preventivo. Como les dije, las causas de rechazo, falta de cumplimiento de requisitos o encontrarse en el periodo de inhibición del artículo 59 o cuando el juez no sea competente porque se presentó en un juzgado federal que, como ya vimos, no tiene competencia en materia concursal, o se presentó en un juzgado de la provincia ordinario, pero con competencia exclusivamente laboral. En esto sí les quiero marcar una salvedad, porque siempre hablamos de los juzgados con competencia concursal exclusivamente de Córdoba Capital, que son juzgados que entienden en materia societaria y en materia concursal, que son 8 los juzgados y demás. Lo cierto es que en el interior existen los juzgados ómnibus o multifueros. ¿Qué significa esto? Que va a ser competente
un juzgado que entiende en familia, en derecho laboral, en derecho penal y así sucesivamente. ¿Por qué pasa esto? Porque son simplemente juzgados multifueros, que se los llama en la jerga ómnibus. ¿Cuál es la diferencia? Que va a haber una secretaría que lo va a asistir al juez que entiende en todas estas materias, que va a entender exclusivamente en materia concursal. Esto pasa en Cruz del Eje, esto pasa en Villa María, esto pasa en Belville, esto pasa en Marco Juárez, esto pasa en Río Cuarto con una excepción. En Río Cuarto tramita un proceso que es un megaproceso semejante o más grande que el de Vicentín, en donde, en razón de la magnitud del proceso, el Tribunal Superior de Justicia, en su faz y gestión administrativa, determinó que exclusivamente un juzgado que es multifuero tenga una secretaría dotada de 2 secretarios y un montón de empleados auxiliares para llevar adelante exclusivamente este megaproceso. Pero son situaciones excepcionales. Lo común es lo que les estoy diciendo de juzgados ómnibus en el interior que entienden en diversas materias y que tienen una secretaría que sí entiende en materia concursal, como tienen otra secretaría que sí entiende en materia laboral y un único juez que toma decisiones. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Bueno, la resolución que deniega el concurso preventivo es apelable. Es una de las excepciones que plantea la ley a la inapelabilidad, que es como regla general del artículo 273. Solo es apelable por el deudor y con efectos suspensivos. ¿Sí? Se suspende la ejecución o la denegación hasta tanto sea resuelto el recurso de apelación. Muy bien. Acá entramos a la famosa sentencia de apertura. ¿Sí? Resolución, a mí me gusta más llamarla sentencia de apertura, de hecho en la práctica se llama sentencia de apertura. ¿Qué dice el artículo 14? El artículo 14 dice, la declaración de apertura con identificación inequívoca de quién es el deudor, su domicilio y de existir los socios con responsabilidad ilimitada. En este sentido va a decir, Juan de los Palotes, Sociedad Anónima, quit número tal, con domicilio legal en tal lugar, cuyos socios son, y así sucesivamente. De tal manera que inscripta en Inspección de Sociedades Jurídicas bajo el número tal, ¿sí? De tal manera que si hay algún homónimo o algún parecido muy semejante, se sepa quién es quién y quién está concursado y quién no. Fecha y hora para sorteo del síndico. Será tipo A o tipo B. Quien decide qué tipo de síndico se va a sortear es su señoría y eso va en relación a la magnitud del proceso. Como les dije antes, puede existir un síndico individual tipo B, un estudio tipo A. En Vicentín son 3 síndicos B porque por la magnitud de la cantidad de población que tiene Reconquista, que es donde tramita el proceso, no existe el estudio tipo A. Ahora sí lo han habilitado para este nuevo llamado, pero en su momento cuando se presentó Vicentín no. Y en el megaproceso de Río Cuarto son 3 estudios A, ¿sí? Son 6 síndicos. Bueno. Fecha hasta la cual los acreedores deben pedir verificación tempestiva. La que quedará determinada es la sentencia que contiene la fecha, ¿no? Y la va a determinar según este cómputo que vemos acá. La que quedará determinada dentro de los 15 a 20 días desde que se estime finalizará la publicación de edicto. Entonces, ¿cómo sale la sentencia? No es que uno síndico o el deudor o los acreedores van a hacer un cálculo y cada uno hace su cálculo, sino que el juez, tomando estos parámetros, a la hora de hacer la sentencia, cuenta días hábiles judiciales, establece 15 a 20 días desde que se estime finalizará la publicación de edictos. La publicación de edictos está regulada en los artículos 27 y 28, estamos en el 14, ¿sí? Pero esta obligación de, por parte del deudor, publicar edictos está contenida en la resolución de apertura.
en la resolución de apertura está contenida la obligación en relación a las disposiciones de los artículos 27 y 28. ¿Cómo va a figurar esta fecha? Va a decir en la sentencia: se podrán presentar a verificar ante la sindicatura designada en estos autos a los acreedores ante la sindicatura hasta la fecha 15 de abril del 2024. ¿Sí? Entonces, ese 15 de abril del 2024 ha sido determinado teniendo en cuenta este cómputo que establece el artículo 14. Como les decía, la orden de publicar edictos, artículo 27 y 28, ese incumplimiento de publicación se relaciona con el desistimiento del artículo 30 como sanción. ¿Por qué? Porque se entiende de que no le interesa continuar con el trámite. Ha producido lo que se llama un desgaste jurisdiccional porque se puso en funcionamiento a un tribunal y finalmente no se continúa con el trámite. Se designó síndico, se puso en funcionamiento un tribunal, se dictó una sentencia. ¿Se entiende? Después tenemos la orden para que en el plazo de 3 días deposite los gastos de correspondencia y para que lleve al juzgado en donde tramita el proceso los libros contables para que el secretario del juzgado, que no es un secretario común y silvestre, sino que es letrado, es un abogado, coloque nota datada, entiéndase la fecha, y proceda al cierre de espacios en blanco, ¿sí? De tal manera que se sepa qué es preconcursal y qué es postconcursal. ¿Por qué? Porque todo lo que son libros de comercio, seguramente en algún momento la sindicatura, para sacarse alguna duda, para verificar alguna creencia, para ver qué pasó, para ver los estados contables o lo que fuere, los va a pedir. Y de esa manera va a tener en claro que esto es de acá para allá y esto es de acá en adelante. Este incumplimiento también está vinculado al artículo 30, al desistimiento y demás. La orden de anotar el concurso preventivo en el registro de concursos. Ojo con esto. Cuando hablamos de CPE, no hablamos de cesación de pagos, ¿sí? Hablamos de concurso preventivo, que es lo central que estamos estudiando. ¿Sí? Tuve una discusión con un alumno que reclamaba, que me decía que era la orden de anotar la cesación de pago en el registro de concursos, porque la cesación de pago es el presupuesto necesario para la presentación en concursos preventivos. Bueno, hago esta aclaración que por ahí a lo mejor para ustedes les parece que está de más, pero lo que ahí dice es orden de anotar el concurso preventivo en el registro de concursos, que es lo que estamos enseñando. Les comento que el registro de concursos no existe. O sea que se dispone en el registro público de comercio, pero el registro de concursos como tal no existe. Después tenemos la inhibición general de bienes, que son oficios que salen, que se tanto destinados al registro de la propiedad de inmuebles como al registro de propiedad automotor. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se les ocurre que es esta orden de inhibición general de bienes sobre los bienes de la concursada? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué vimos? ¿Qué relación hacen con esto? Se fueron todos. ¿Puede ser para que no los venda? Está muy bien. ¿Y por qué no los puede vender? Porque el patrimonio, ¿qué es? La prenda común de los acreedores. Muy bien. Y tiene que quedar esa foto de manera inalterable en relación al balance de corte, ¿sí? Que supuestamente es el balance más cercano a la fecha de presentación. Cuando hablamos del momento cero, no solamente hablamos del momento cero para los acreedores de causa título anterior y poder distinguir lo preconcursal de lo postconcursal, sino que también hablamos de esa foto, de esa instantánea, que tiene que quedar inalterable, y si sufre algún tipo de alteración será bajo los parámetros establecidos en el artículo 15 y 16, actos sujetos a autorización judicial, previo ahí está la sindicatura, o directamente actos prohibidos, y si se realizan son nulos y deben volver a formar parte del activo bajo concurso, ¿sí? Entonces, estos oficios que salen, que en realidad es uno para cada registro de la propiedad según provincia, ¿por qué?
¿Por qué digo esto? Seguramente alguien que conozca el tema va a decir, profe, pero si el registro general de la propiedad automotor puede ser ingresado en cualquier registro e impacta en todo el país. Sí, tiene razón. Pero la realidad práctica es que en un proceso que llevamos adelante en el estudio que tiene rodados en todo el país, tuvimos que diligenciar los oficios en cada uno de los registros por provincia. ¿Sí? O sea que estamos llenos de buenas intenciones, pero en algunas cosas no se cumple en la práctica. Lo mismo ocurre con... Señora. O sea que si no lo registran por ejemplo, es de Buenos Aires y el automotor se vende acá en Córdoba, y no lo registran en el registro de propiedad de acá de Córdoba, ¿por el registro pasa la transferencia igual? Pues mire, en realidad son varias las instancias. Yo como síndico voy a recibir los oficios, ¿sí? Y voy a tener la obligación de diligenciarlos. Diligenciarlos es hacer el trámite de presentación para que el registro se entere, ¿sí? Entonces yo tengo los oficios en mi poder porque el tribunal me los entrega. Ni bien acepto el cargo, ese mismo día seguramente me dan los oficios. Los llevo al registro de propiedad automotor. El registro de propiedad automotor tiene sus tiempos, como todo organismo, para tramitar las cuestiones. Ahora bien, yo pregunto, si yo como síndico ya cumplí mi obligación de hacer el diligenciamiento y luego el registro se toma su tiempo para anotar la inhibición en cada una de las patentes que pertenecen a la concursada, no sigue siendo responsabilidad del síndico si se transfiere algún bien. El problema realmente lo tiene la concursada, el registro, que se demoró, y el comprador de buena fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el comprador de buena fe, al ser de buena fe, va a decir, yo no tengo nada que ver, a mí me vendió alguien que en ese momento estaba habilitado para vender. Entonces, ¿de quién es el problema? Del registro. Y ya ahí la sindicatura cumplió y demás. Vean, para que ustedes tengan una idea. Es un oficio en una quiebra, pero para el caso es lo mismo en lo que es trámite. Nosotros tenemos que diligenciar un oficio ante la policía para pedir custodia sobre un bien para evitar la usurpación. La policía no está facultada, no es que no esté facultada, no es correcto lo que estoy diciendo. La policía en realidad no tiene a lo mejor la infraestructura frente a la cantidad de delitos que hay de brindar ese deber de seguridad para evitar una posible usurpación en un lugar determinado. Ahora, yo como nexo entre los acreedores, el deudor, la fallida, una quiebra, y el juzgado, tengo que diligenciar el oficio. Luego, si la policía no puede darme el servicio que el tribunal ha dispuesto, yo ya hice. Bueno, esto es lo mismo. Como síndico yo ya cumplí. Ahora, si el registro de la propiedad automotor no hace las cosas en tiempo y demás, y se vende algún bien, y bueno, es complicado. Ciertamente es complicado. Lo mismo pasa con, no sé si le respondí su consulta. Sí, profe, gracias. Por nada. Lo mismo pasa en el registro general de la propiedad. Ningún inmueble se puede vender, sea casa, terreno, fábrica, lo que fuera, ¿sí? Respecto al registro general de la propiedad automotor, está incluido todas las máquinas que sean registrables. Ustedes saben que hay muchas máquinas, sobre todo los tractores o máquinas de importancia, de mucho valor, que sí se registran. Entonces, esas mismas máquinas también tienen que estar inhibidas. La fecha, ¿qué más contiene la sentencia de apertura? La fecha hasta la cual el síndico debe presentar los informes individuales. Artículo 35. Y el general, artículo 39. O sea que, si yo pregunto en un concurso preventivo, no en una quiebra, y esto es un error de esos malditos resúmenes del resumen, bueno, voy a marcar el error para que lo estudien correctamente.
Si yo pregunto cuáles son los informes que tiene que presentar el síndico en un concurso preventivo, lo correcto es el informe mensual, el informe laboral, los informes individuales y el informe general. ¿Bien? Pero no tienen que agregar el informe final, que eso figura en el resumen del resumen X, no sé cuál de todos. ¿Sí? En donde cada vez que pregunto eso, contestan mal, pero porque estudian de ahí. La realidad es que el informe final es un informe que se presenta y que pertenece exclusivamente a la quiebra. ¿Sí? La fecha de audiencia informativa 5 días antes que termine el periodo del artículo 43. Esta audiencia informativa no siempre se lleva a cabo. La constitución de un comité de control, el primero de un total de 3, y en esto quiero que tengan en claro lo siguiente. Tenemos 2 provisorios y 1 definitivo. En el artículo 14 está el primero provisorio, en el 42 el segundo provisorio y en el 43 o 45 el definitivo. Esta constitución de un comité de control, el primero de un total de 3, está conformado por los 3 acreedores, los de mayor monto, denunciados por el deudor y un representante de los trabajadores de la concursada. Para entender la conformación de los comités, sobre todo los 2 provisorios, esa conformación hay que analizarla en relación a lo que es el estado de avance del proceso. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, que yo en la sentencia de apertura, los únicos acreedores que conozco por el estado de avance son los denunciados por el deudor cuando cumplen los requisitos del artículo 11. Distinto es cuando estoy en el segundo provisorio, en donde estoy en el artículo 42, entonces ahí ya no voy a tomar los acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por el deudor, sino que voy a tomar los acreedores quirografarios de mayor monto contenidos y reconocidos en la sentencia de apertura del artículo 36. ¿Sí? Esto claramente lo vamos a ver a medida que avancemos con el trabajo, con el estudio de la materia, pero sí se los marco porque por ahí tienen ciertas equivocaciones cuando uno toma comité. Después tenemos el informe mensual, en el cual el síndico deberá informar sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de normas fiscales y legales. En esto yo les dije, el informe mensual, lo que hace el juez es decir, bueno, pongo una fecha para el primero y después se repite todos los meses en esa misma fecha. ¿Cómo se trabaja? Sí, el primer informe mensual va a vencer el 30 de abril, pues bien, el corte para informar se hace el 31 de marzo, el mes inmediato anterior. Y así sucesivamente. Entonces, el 30 de mayo, que sería el siguiente vencimiento, voy a informar hasta el 30 de abril. Y ahí, mes a mes, el mes anterior en el corte donde termina el mes. Después, ¿qué más nos dice? Correr traslado al síndico, 10 días, para que informe. Primero, y esta es la auditoría laboral que nos vuelve locos, porque no tenemos tiempo, no conocemos la concursada, ¿sí? O sea, a ver, ustedes hoy por hoy, después de a lo mejor 2 años de proceso, me preguntan sobre una concursada y más o menos uno conoce con cierta profundidad qué le pasa, por dónde pasa toda la situación de la concursada, cuántos trabajadores tiene, si tiene personal todo en blanco, si tiene personal no registrado, conoce un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es función del síndico inmiscuirse dentro de la problemática de la concursada. Ahora, cuando uno recién acepta el cargo, hacer esta auditoría laboral y emitir un informe, realmente es una tarea titánica y que en gran parte uno trabaja a ciegas porque no conoce, porque recién nos estamos diciendo hola, ¿qué tal con la concursada? Entonces no sabemos qué le pasa, no sabemos cuántos acreedores, cuántos trabajadores tiene, si hubo despidos antes de la presentación. A ver, una cosa
es trabajar una concursada que sea una microempresa o una concursada, como hablábamos ayer, que sea un consumidor sobreendeudado. Y otra cosa es trabajar una gran empresa, peor aún un megaproceso, en donde en un megaproceso tenés 3.500 trabajadores, por ende, de esa empresa dependen 10.000 personas por el grupo familiar. Entonces, ciertamente son trabajos que el legislador, cuando estableció un plazo de 10 días, correr traslado desde la aceptación del cargo para que informe los pasivos laborales denunciados por el deudor, previa auditoría de la documental legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales, o sea, que es buscar a ver si coincide lo denunciado o si hay personal no registrado que pudieran estar comprendidos en el pronto pago y demás. Profe, Señora. una consulta. ¿Los 10 días son a partir de la sentencia de apertura? Sí. Ah, bien. O sea que todos los días los contamos desde la sentencia de apertura en adelante. Déjeme ver, yo no sé si no es de la aceptación de cargo, porque son los 10 días que nos trauman a todos los síndicos y nos vuelven locos. Porque verdaderamente son 10 días en donde realmente para el plazo que se computará a partir de la aceptación del cargo. ¿Vio? Era lo que yo decía. Son 10 días desde que acepte el cargo. Ahora, a ver, sentencia de apertura. Para que acepte el cargo dentro de los 3 días, que normalmente a uno le avisen por teléfono y al día siguiente va a aceptar el cargo. Aceptó el cargo y son 10 días hábiles judiciales para presentar este informe. Y es un informe que muchas veces, a lo mejor nosotros hemos hecho informes sobre empresa de mediana, una pyme, que lleva 100 hojas, en donde hemos buscado todos los despidos, si coincide la base de la nómina salarial de los últimos 3.931 con la de los denunciados por el deudor. O sea, es realmente una auditoría y es una auditoría que lleva una responsabilidad porque no se olviden que si yo a esto lo comparo con lo denunciado por el deudor en cumplimiento de los requisitos del artículo 11, yo tengo una certificación hecha por un contador que dice, este es el pasivo laboral y nada más. Y a lo mejor puede ser cierto o a lo mejor no. ¿Y por qué es esto? Porque esto está vinculado a lo que es el pronto pago laboral. Lo dejamos en suspenso. Como yo les dije, respecto a créditos laborales, que hay mucho y muy desparramado en un montón de artículos, hay una clase que es específica en donde damos tratamiento a todas estas cuestiones. Efectos de la apertura. Los efectos de la apertura están regulados en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Sí? Artículo 15. Administración por el concursado bajo vigilancia del síndico. O puesto de otra manera, la realidad es que, así como en la quiebra hablamos de un desapoderamiento pleno, en el concurso preventivo hablamos de un desapoderamiento atenuado. Miramos, observamos, vemos que vendió 5 rodados y que no pidió autorización, entonces ahí lo hacemos constar en el expediente. Hay algo que técnicamente se llama periodo ventana, ¿sí? Que es este famoso periodo que transcurre entre el balance de corte de presentación, que debiera ser, según la norma, lo más próximo a la fecha de presentación, pero que no siempre se cumple como está planteado, como ha sido el espíritu del legislador, en donde si yo hoy, 27 de marzo, me presento a un concurso preventivo, mi balance de corte debiera estar cerrado el 29 de febrero. De tal manera que simplemente yo tenga 27 días de periodo de ventana. Sin embargo, a ver si me pica menos la garganta. Sin embargo, yo tengo balances de corte que están a lo mejor al 31 de diciembre del 2023. Casi 3 meses es un montón. Profe. Señora. O sea, el balance tiene que estar auditado y certificado por el Consejo. Sí. El balance de corte, sí.
Bien. Y los 3 balances anteriores, cuando estaba Inbonis, también todo pasa por el consejo. No sirve, digamos, la información de después de ese cierre porque no va a estar auditada por un contador. Exactamente, o sea, me puede dar como borrador, pero a los fines realmente de acreditar y cumplir los requisitos del 11 para que usted se pueda presentar en concurso preventivo, no sirve. Perfecto. Gracias, profe. Jornada. Después tenemos artículo 16, actos prohibidos, pronto pago laboral, actos sujetos a autorización. Claramente vamos a dejar de lado el pronto pago laboral y vamos a ver actos prohibidos y actos sujetos a autorización. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el 16 es una mezcla de cosas, tiene 3 cosas diferentes. Al medio tiene el pronto pago laboral. ¿Por qué? Porque se tiene que pedir autorización. Por eso está inmerso ahí. Esa es la única explicación que hace que en un artículo tengamos 3 cuestiones. ¿Qué dice el 16? Actos prohibidos. El deudor no puede realizar actos a título gratuito o que modifiquen la situación de algún acreedor de causa a título anterior. En definitiva, no puede efectuar donaciones, no puede constituir privilegios de tal manera de mejorar la situación de algún acreedor, porque hay algo que no hemos mencionado y que es sumamente importante. ¿Qué es para ustedes, si es que lo han sentido nombrar, la pars conditio creditorum? Es en latín, pero así se llama, así que no la vamos a traducir más allá que les voy a contar qué significa. Pero a lo mejor alguno lo ha escuchado, sobre todo algún recursante. ¿Qué es la pars conditio creditorum? Que todos los acreedores están en la misma condición, en igualdad de condiciones. Muy bien. Sí, está bien, le falta como un pequeño ajuste porque todos los acreedores deben recibir el mismo trato siempre que sean del mismo rango, ¿sí? Entonces, yo tengo como acreedor, como deudor, le tengo que brindar el mismo trato a todos los acreedores que sean del mismo tipo. La ley no impide que se creen acreedores diferentes porque justamente por eso hablamos de privilegio especial, privilegio general, quirografarios, ¿sí? Lo que sí marca el espíritu de la legislación concursal, o sea que es algo que es general y que se aplica a toda la legislación concursal, que aquellos que sean iguales deben ser tratados iguales. O puesto de otra manera, si yo tengo acreedores laborales, no puedo generar un privilegio en favor de algunos en detrimento de otros, ¿sí? Si tengo acreedores financieros, le tengo que dar igualdad de trato, ¿sí? Yo no puedo pensar en que si tengo acreedores financieros, bancos del exterior, a uno le puedo pagar en 10 cuotas y al otro le puedo pagar en 100 cuotas. ¿Por qué? Porque son semejantes y al ser semejantes le tengo que dar igualdad de trato. ¿En razón de qué? De esta norma imperativa del derecho concursal, que es la par conditio creditorum. Actos prohibidos, muy bien. Pronto pago, como les dije, se tratará en clase de créditos laborales. Y vamos a ver los actos sujetos a autorización judicial. Debe requerir y obtener autorización judicial para realizar actos relacionados con bienes registrables, disposición o locación de fondos de comercio, los de constitución de prenda o hipoteca y por aquellos que excedan la administración ordinaria de su negocio. La autorización tramita con vista al síndico y comité de control provisorio conformado en el artículo 14, quienes opinan y el juez autoriza o deniega. La resolución que dicte SS es inapelable en función de la norma del artículo 273. ¿Sí? Entonces, ¿de qué actos sujetos a autorización judicial estamos hablando? Quiere vender, como les dije, 5 rodados. ¿Lo puede hacer? Por sí solo no. ¿Puede pedir autorización judicial? Sí. ¿El juez se la va a dar? No sé, porque le va a correr vista al síndico. ¿Y el síndico qué es lo que va a valorar?
va a valorar que de un activo de 10 pesos, por venderle los autos, baja a 6 pesos. Ahora bien, ¿qué se va a hacer con esa venta de los rodados? Con esos 4 pesos que implica la merma en el activo por la venta de los rodados. Y puede ser que esos 4 pesos que obtuvo por la venta de los rodados, que va a obtener, porque todo eso está sujeto a autorización judicial, puede ser que lo aplique a comprar una máquina que va a ser más productiva y que va a ayudar a que la empresa, en vez de producir 100 unidades por mes, produzca 150 y por ende venda 150. Entonces, esa valoración, eso sopesar cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio, es lo que va a hacer la sindicatura cuando corran vista, y finalmente va a ser el juez, como director del proceso, quien va a autorizar o no dicha venta. Lo mismo pasa con la locación de fondos de comercio, los de constitución de prenda o hipoteca, y por aquellos que excedan la administración ordinaria de su negocio. El trámite es lo que les digo, se plantea el deudor plantea el pedido de autorización, vista al síndico y comité de control. El juez autoriza o deniega. ¿Qué tenemos en el artículo 17? ¿Tienen alguna duda, algo antes que siga avanzando? ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, artículo 17. Actos ineficaces. Son los actos realizados en violación a lo dispuesto en el artículo 16. O sea, no pidió autorización, el acto es ineficaz. Y son ineficaces de pleno derecho. ¿Qué significa que un acto sea ineficaz de pleno derecho, mis estimados contadores? Futuros abogados. Que no hay que solicitar la ineficacia, sino que la ineficacia se da por la misma ley. Hermoso, muy bien, futura abogada. Muy bien la respuesta. Entonces, estos actos realizados en violación a la falta de pedido de autorización es ineficaz de pleno derecho, por ende, simplemente por haberlo realizado, es ineficaz. ¿Sí? No hace falta, como bien dice la compañera, que haya una petición respecto a los acreedores. ¿Qué otra cuestión tenemos? Que se produce lo que es la separación de la administración. Cuando el deudor contravenga el artículo 16, o sea, no pide autorización, oculte bienes, omite información a su señoría o al síndico, realice actos en perjuicio de los acreedores, entiéndase, constituyó prenda, hizo donaciones, hipoteca, el juez lo podrá separar de la administración. Esta resolución es apelable por el deudor con efecto devolutivo. Esta separación de la administración está vinculada a algunos funcionarios que al menos seguramente nombramos cuando vimos la parte de sindicatura, que es el coadministrador y el veedor. El coadministrador coadministra conjuntamente con el deudor. En cambio, el veedor mira, observa y eleva un informe dando respuesta a los cuestionamientos que le hacen ruido al tribunal. Luego, la figura en esta cuestión de separación de la administración más importante es la intervención judicial, en donde realmente ahí se lo separa de la administración porque está en riesgo el patrimonio, el activo, que es la prenda común de los acreedores, de tal manera de que el deudor no pueda tomar ningún tipo de decisión. Se interviene la empresa. Como bien les explicaba, también puede ser limitar la medida, no separarlo de la administración y nombrar un coadministrador, un veedor con las facultades que su señoría dispone, que es lo que recién les estaba diciendo. Artículo 18. Las disposiciones anteriores se aplican también respecto a los socios con responsabilidad ilimitada. Vamos a ver el artículo 19 y creo, a ver si cómo está planteado. Sí. Vamos a ver el artículo 19 y hasta ahí vamos a llegar porque estamos bien avanzando y ya introducimos conceptos que son complicados. Lo primero que, para trabajar intereses, lo primero que yo quiero que ustedes tengan en claro que el momento cero
es lo que cristaliza el pasivo. Así como yo tengo los acreedores preconcursales anteriores a la fecha de presentación en concurso preventivo y los postconcursales, también ese momento cero, que es la fecha de presentación en concurso preventivo, influye sobre el devengamiento de los intereses. Claramente, esta no es una regla general inalterable, sino que tiene excepciones. ¿Qué nos dice el artículo 19? El artículo 19 regula varias cosas. Habla de intereses, de deudas no dinerarias, o puesto de otra manera en especie, SOGE, lo que fuere, y deudas en moneda extranjera. Es un artículo que es de los artículos centrales y demás. Respecto a intereses, ¿qué dice? La presentación en concurso preventivo produce la suspensión del devengamiento de intereses de todo crédito de causa o título anterior a la fecha de presentación. Esa es la regla general. Y esta es la excepción. Salvo los créditos laborales y de aquellos que estén garantizados con prenda o hipoteca. Respecto a estos últimos, laborales, prenda o hipoteca, los intereses posteriores devengados a partir de la presentación solo pueden ser satisfechos con el producido de los bienes afectados por prenda o hipoteca. Esto no corre para los laborales, disculpen. Esto afecta o se ve o lo van a poder poner en práctica en el proyecto de distribución en la quiebra. Dicho esto y llevado a la práctica, ¿qué quiero yo que tengan en claro? Momento cero, preconcursal para atrás, postconcursal en adelante, y ustedes me dirán, profe, lo ha repetido 70 veces, y si hace falta, 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre es como que si no aplican esto, se complica. Y es el momento en que se cristaliza el pasivo. ¿Por qué hablamos de cristalización del pasivo? ¿Y por qué yo hablo de acreedores de causa o título anterior y de esa manera desecho los postconcursales, le pongo un antes y un después, o sea que cristalicé en acreedores de causa título anterior que pasen favorablemente la zaranda de monto, causa y privilegio. Y a su vez le agrego que se suspende el devengamiento de los intereses de todo crédito de causa o título anterior a la fecha de presentación, salvo que sean laborales por su carácter alimentario, prenda o hipoteca porque son privilegiados especiales. Respecto a estos últimos, únicamente prenda o hipoteca, no los laborales, los intereses posteriores devengados a partir de la presentación únicamente pueden ser satisfechos con el producido de los bienes afectados por prenda o hipoteca. Y ustedes me dirán, ¿cómo entiendo yo esto si no sé proyecto de distribución? No importa, lo dejamos planteado y si pueden, a esto le ponen cálculo auxiliar en proyecto de distribución. Para que se comprenda, el proyecto de distribución es la parte principal, pero para que el proyecto de distribución, que es la parte principal, esté correcto, es necesario que tenga correctos los cálculos auxiliares, que se hacen primero y que en ese cálculo auxiliar se trabaja el monto obtenido por la prenda y se trabaja el monto obtenido por la subasta de la hipoteca del inmueble. Entonces, al separarse y trabajarse por cálculos auxiliares, puedo poner en funcionamiento esto que dice, solamente pueden ser satisfechos los intereses con el producido de los bienes afectados por prenda o hipoteca. ¿Se comprendió? Esta parte de intereses es fundamental y es central dentro de lo correcto en el estudio. Si tienen dudas, es el momento de preguntar. ¿Tan bárbaro? Tengo una duda. Sí. Un ejemplo general. Entonces, la regla general es que los intereses se suspenden. Bien. Sí. Excepto si un crédito laboral o un crédito por prenda hipoteca corren. Sí. Y en el caso de prenda hipoteca, cuando los producidos esos bienes solamente se pueden afectar los intereses posteriores a la fecha de la presentación. Sí. Si hay un remanente o algo, ¿qué pasa con eso? Si hay un remanente entre la hipoteca, el crédito por capital más los intereses, ¿sí? Bueno, entonces, a usted le va a reconocer, ¿sí?, todos los intereses, y si hay un remanente que sobra,
sobre ese bien, en el proyecto de distribución pasa a integrar lo que es la segunda masa después de los generales. Es complicado lo que me está preguntando porque usted a lo mejor entiende proyecto de distribución, pero a lo mejor sus compañeros no, entonces es como que estamos avanzando un montón. Sí. No, me surgió ahora, no lo No vi el proyecto. importa, está bien, pero me preocupa porque a lo mejor generamos más dudas en el resto de los compañeros que otra cosa. Sí. Respecto a esto que hemos visto, cómo es la suspensión del devengamiento, qué afecta y cuáles son las excepciones, ¿lo tienen claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver qué dice el 19 respecto a las deudas no dinerarias. Dice que son convertidas a todos los fines del concurso, o sea, cuando hablo de todos los fines del concurso, hablo cómputo de mayoría, base del acuerdo y pago, son 3 los objetivos, a su valor de moneda de curso legal, o sea, en pesos, o sea, si tengo quintales de soja, lo convierto a pesos, al día de la presentación en concurso preventivo o al vencimiento de la obligación, si el vencimiento fuera anterior a la fecha de presentación, a opción del acreedor. ¿Y por qué es el acreedor el que elige? Porque seguramente va a elegir la cotización que más le convenga. ¿Sí? Esto es la fórmula que plantea la ley. En cambio, cuando se trata de deudas en dólares, en euros, en francos suizos o la moneda extranjera que fuere, se convierten a moneda de curso legal a la fecha de presentación del informe individual del síndico, ya les voy a explicar cómo se hace en la práctica, únicamente a los fines del cómputo de mayorías y bases del acuerdo, pero se paga en la moneda que se debe. ¿Cómo se trabaja esto en la práctica? Si nosotros tenemos fecha de presentación del informe individual de créditos el 13 de agosto del 2024, pues bien, vamos a dejar todos los informes ya preelaborados, casi cerrados, y vamos a decir, debe $50.000, ¿sí? En concepto de capital, intereses, más el arancel de verificación, supongamos. Entonces, en una planilla adicional que forma parte del presente informe individual, una planilla de Excel, vamos a trasladar el crédito, el número de acreedor y el monto que se le reconoce en moneda extranjera, supongamos $50.000, vamos a tomar el tipo de cambio del Banco Nación Argentina vendedor al día anterior al vencimiento del informe individual y vamos a hacer la conversión. Conversión que, como les digo, únicamente el cómputo de mayorías y bases del acuerdo. ¿Por qué? Porque la realidad es que debe dólares o debe euros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es convertirlo al cómputo de mayorías para ver si logró la mayoría necesaria establecida en la ley para que logre el acuerdo y poder de esa manera sumar todo pesos, de tal manera que no estemos sumando peras con tomates, porque nunca vamos a poder establecer un número si llegó a la mayoría establecida en la ley. ¿Sí? Bueno. Esto es moneda extranjera, deudas en especie, quintales de soja, 5 tractores, la especie que fuera, y devengamiento de intereses. Vamos a ver el 21 y nos vamos a casa para lo que es ver cosas complicadas que, a ver, si se aprenden bien, son una pavada, pero si no se aprenden bien, complican la situación. Juicio contra el concursado. Ustedes recuerdan, y si no lo tienen presente, lo buscan y lo atan, que uno de los requisitos del artículo 11 es que el concursado en un anexo denuncie todos los juicios que tiene en su contra, el juzgado donde está radicado, el estado, el monto demandado y demás. Juicios en contra del concursado, sean laborales, sean civiles y comerciales, penales, lo que fuere, de ejecución fiscal, lo que fuere. El artículo 21 que plantea una regla general. La realidad es que esta regla general, yo siempre digo que el 21 tiene más excepciones que lo que es la regla general. ¿Qué dice la regla general? Y acá vamos a leer tal cual está planteado en la ley. Dice, la declaración de apertura produce
a partir de la publicación de edictos, ¿sí? Y ojo con esto, porque es, creo, la única excepción que plantea la ley respecto a los efectos que no se retrotrae a la fecha de presentación. Si ustedes ven, todos los efectos que hemos venido analizando, que estaban en ese listado de artículos cuando empezamos con el artículo 15, 16 y demás, todos se retrotraen a fecha de presentación, desde el antes y el después. Sin embargo, el 21 dice que la declaración de apertura, o sea, la sentencia de apertura, produce a partir de la publicación de edictos, no estoy a fecha de presentación, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial en contra del concursado por causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso y su radicación, fuero de atracción, al juzgado del concurso. Pregunta del millón, mis estimados futuros contadores. ¿Qué es fuero de atracción? ¿Qué es radicación? ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden por esto? Necesito que me digan si tienen algún tipo de noción de qué estamos hablando, aunque equivocada, por lo menos a lo mejor tendrá algo que ver con la prórroga de la competencia o nada que ver. ¿O es exactamente todo lo contrario? Puede ser, profe, que el fuero de atracción sea, en este caso, que el juez en la competencia atrae todas las causas de contenido patrimonial de esta persona, en este caso del concursado. Sí, señora. Que nada tiene que ver, y acá vamos a hacer un stop en lo que es la ley de concursos y vamos a trabajar un poquito de nociones procesales. Nosotros cuando habíamos hablado de competencia, habíamos empezado a hablar de la noción de jurisdicción, que dijimos que es un concepto amplio, que es la capacidad que tienen los jueces de administrar justicia por el solo hecho de ser jueces. En cambio, la competencia es un concepto restringido, que es esta misma capacidad que definimos como jurisdicción, aplicada a un caso en concreto. Y así vimos que la competencia puede ser por materia, por territorio, ¿sí? Y cuando hablamos de territorio, hablamos de que un juez de Cruz del Eje no puede ser competente en un concurso de una empresa que tiene como domicilio legal el de Córdoba Capital, ¿sí? Porque habíamos visto que los domicilios son el de la sede de la administración, la sede central de sus negocios y demás. Y tampoco puede suceder a la inversa. Muy bien. Entonces, cuando yo pregunto qué es fuero de atracción, dije, ¿tendrá algo que ver con prórroga de competencia o es exactamente algo que nada que ver? ¿Por qué planteo esto? Porque no sé por qué se confunden fuero de atracción con prórroga de competencia. El fuero de atracción no es otra cosa que, en razón de la colectividad, en razón de la universalidad del proceso, el juzgado concursal, en las causas en donde hay contenido patrimonial, en razón de que el proceso concursal es de contenido patrimonial, le dice al resto de los juzgados, vengan a mí y tráiganme, me dan todos los procesos judiciales en donde haya contenido patrimonial en contra del concursado. ¿Por qué es esto? Porque es la forma en que realmente tanto el juzgado como la sindicatura van a poder tener una noción de todo el pasivo que viene a verificar o que pueden pedir verificación tardía fuera de la tempestiva, porque en una de esas está el proceso judicial y son lo que llamamos créditos pendientes de resolución judicial. Artículo 220 de la ley. ¿Sí? Entonces, este fuero de atracción nada tiene que ver con la prórroga de la competencia, que es una prórroga territorial, sino que es todo lo contrario. Vengan hacia mí porque yo tengo ese poder de atracción. ¿Por qué? Porque los juicios en contra del concursado son de carácter patrimonial. Y si el patrimonio es la prenda común de los acreedores, yo tengo que saber cuál es el riesgo que tengo en esos juicios, cuál es el pasivo contingente, porque a lo mejor está en proceso
trámite judicial, el juicio en contra del concursado, pero en algún momento va a tener sentencia. ¿Sí? Esa es la razón del fuero de atracción. Está muy bien lo que dijo la compañera, que es, vengan hacia mí porque hay contenido patrimonial. ¿Qué más les dice la regla general? Que no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo. Esta es la regla general, pero hay una gran excepción. Estos dos ítems que hemos visto son la regla general. Las excepciones a la regla general del artículo 21 son un montón. Y en esto, la forma más fácil de estudiar, más allá de que no es simple, hay una regla mnemotécnica que dice no se suspenden ni se atraen. O sea, no suspendo, no atraigo. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas no se suspenden ni se atraen? Si no se suspende, no se atraen. ¿Qué cosas? Y miren, tenemos los procesos de expropiación, los que se funden en relaciones de familia en donde el deudor claramente esté involucrado. Las ejecuciones de garantías reales, prenda o hipoteca. Los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el proceso laboral y presentarse a verificar, materia que trabajaremos en profundidad en la clase de créditos laborales. Los procesos en los que el deudor forma parte de un liticonsorcio pasivo demandado. ¿Saben lo que es un liticonsorcio pasivo demandado? Derecho privado, derecho civil, una materia que está dentro de la currícula. La hicieron, la rindieron. ¿Qué hicieron con la materia? Bueno. Un liticonsorcio pasivo demandado, el mejor ejemplo que le puedo dar es el deudor chocó, entonces la demandada, si es que cumplía con tener seguro obligatorio, es la compañía de seguros, ¿sí? Pero también va a estar demandado el deudor, ¿sí? Entonces, entre ambos, entre la compañía de seguros y el deudor, van a formar parte de un liticonsorcio pasivo, porque son demandados, necesario. Si se trata de acciones laborales nuevas, tampoco se atraen, sino que tramitarán ante el juzgado laboral que resulte competente. Y acá vuelvo para atrás. No podrán deducirse, regla general, no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, salvo que se trate de acciones laborales nuevas, ¿sí? Que tengan como fundamento deudas de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, por más que se hayan iniciado después de la fecha de presentación. Esa es la excepción, ¿sí? El síndico será parte necesaria en tales juicios, salvo los de familia, en donde podrá acudir a un abogado estando a cargo del concurso de los honorarios, siempre que el síndico diligente haya pedido autorización para nombrar a ese abogado. Si no, no van a ser aceptados esos honorarios a cargo del concurso. La sentencia de juicio laboral es título verificatorio, es un título, no lo vamos a desarrollar. Bueno, hasta acá llegamos. Dejo de compartir. Yo no sé cómo voy para hacerme acordar. Bueno, veo la grabación que llegamos hasta el artículo 24 que tenemos que empezar a desarrollar. Lo que quiero saber es si más o menos entendieron, si tienen dudas, las consultas que necesiten me dicen. No sé, lo escucho. ¿O entendieron todo? No sé, somos poquitos, muy poquitos, 61. Yo, profe, entendí todo bastante bien. Lo que no había entendido antes era lo del liticonsorcio, pero ahora con ese ejemplo se me aclaró mucho más. Bueno, muy bien. ¿Otras dudas? Profe, Sí. tengo una duda que por ahí no sé si es porque no he adelantado con la ley, pero me cuesta imaginarme la figura del administrador, del coadministrador y del veedor.
Digo, ¿tiene ciertos requisitos? ¿De dónde se elige? ¿Quién se postula? Parte. La forma de la Cámara de Apelaciones cada 4 años, igual que la lista de síndicos. Sobre todo la lista de coadministradores la administra el Consejo, pero la forma de la Cámara de Apelaciones cada 4 años, y se necesita ser o administrador o contador. Y es una figura que, si se quiere, es incómoda para el deudor, porque el coadministrador, por ejemplo, puede estar nombrado, por decirte, ¿no? 3 meses en donde el coadministrador a lo mejor lo que va a ir a la empresa es lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves de manera sorpresiva, y va a ser como auditorías permanentes, en donde en qué se gastó, qué se hizo con la plata. ¿Por qué? Porque cuando se nombra un coadministrador, hay algún tipo de presunción en donde de desvío de fondos o de venta de merma de activos en detrimento de patrimonio para los acreedores. Entonces, cuando se nombra un coadministrador es porque se ve que algo no está siendo claro, no está siendo transparente de parte del manejo que hace el deudor. Y como manera previa, antes de que se disponga la separación, ¿sí?, de la administración. Más o menos por ahí pasa, y es una figura que es un contador o un administrador, que es una figura que es incómoda, si se quiere, porque, bueno, está como auditando de manera permanente qué hace el deudor dentro de su empresa. Sí. Gracias. Pero figura, funciona, ¿eh? Yo he trabajado en concursos con veedores, no con coadministradores, con veedores. Y la verdad que, bueno, dio sus resultados, porque el concursado creía que podía hacer cualquier cosa, porque su abogado le decía que podía hacer cualquier cosa, y es que se concursó 2 veces en el lapso de 3 años, ¿no? Pero bueno, por lo menos logramos resguardar el activo. Ese era el objetivo. ¿Otra duda? Profe. Señora. Me quedó la duda en cuanto a las excepciones del artículo 21, de las nuevas acciones laborales. Entendí yo que tienen que tener una causa anterior a la fecha de presentación, aunque lo hicieran con fecha posterior al día del reclamo. A ver, cuando hablamos de el trípode verificatorio, hablamos, según lo que está establecido en el artículo 32, de monto, causa y privilegio. ¿Está bien? Muy bien. Cuando hablo de causa, tiene que ser periodos adeudados de fecha anterior al momento 0. ¿Sí? Eso no impide, porque así está establecido en la excepción del artículo 21, que, te lo voy a poner el ejemplo en fechas. Fecha de presentación en concurso preventivo hoy, 27 del 3 del 2024. ¿Sí? Resulta ser de que hay un acreedor laboral que no inició juicio todavía, pero que le deben cosas anteriores a la fecha de hoy, que es la fecha de presentación en concurso preventivo. Por esta excepción, está permitido que el 15 de abril, ¿sí?, 18 días después del día de hoy, que es la fecha de presentación, el acreedor laboral inicie juicio laboral. ¿Cuál va a ser los rubros contenidos en ese juicio laboral? Todos anteriores al 27 del 3 del 2024. Bien, profe. ¿Y podría hacer contrataciones nuevas posterior a la presentación? Sí, porque son acreedores postconcursales. Si esos acreedores, esos trabajadores, no son acreedores, esos trabajadores nuevos contratados tienen la suerte de que el concursado les pague, fantástico. ¿Sí? Claramente. Perfecto. A ver, la concursada sigue trabajando y su objetivo es salvar la empresa, si no, no se concursaría. ¿Sí? Entonces es lógico que a lo mejor contrate. Es lógico que haya despedido un montón antes de la fecha de presentación en concurso preventivo. ¿Por qué? Porque también convengamos algo, ¿no? La legislación laboral en relación a las empresas y en relación a las pymes es una legislación que, como en general ante la duda, los jueces y los camaristas, que son los que dictan sentencias, las cámaras laborales, ante la duda, deciden en favor del trabajador, es un costo laboral que es altísimo. Y ese costo laboral, de alguna manera, lo tienen que
llevar adelante las empresas concursadas. Los juicios laborales es un tema en las empresas concursadas, porque si uno ve cuál es el pasivo laboral por juicios o por posibles juicios laborales, porque a lo mejor no todo el despedido inició juicio, o sabemos que está latente porque hay un despido, por eso es la auditoría laboral del artículo 14 de la sentencia de apertura, para medir ese pasivo contingente que a lo mejor hoy todavía no lo conocemos, pero que tiene una razón de existir, que todavía no se ha manifestado dentro del proceso, pero que los despidos están. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda de los fuera de atracción. Dime. Entonces, la regla general es que la apertura y presentación de concurso preventivo atrae los juicios de contenido patrimonial. Excepto esas 4, o sea que habría, en el caso de un crédito laboral, habría 2 tipos de juicios: el juicio CPI y juicio laboral. Sí. Ah, ¿Sí? listo. Los juicios laborales continúan ante el juzgado de origen. Sí. Yo les pido lo siguiente, no me acuerdo cuál es la fecha prevista para la clase de créditos laborales, pero vamos a trabajar todas estas alternativas y todos estos caminos que son muchos. ¿Por qué? Porque tenemos que mezclar el pronto pago automático de instancia de parte, la suspensión o no de juicio, la continuación del juicio laboral ante el juzgado de origen. Tenemos que mezclar si inició juicio, si no inició juicio, si puede iniciar juicio, puede, claramente lo estamos viendo. Entonces, son tantas las pequeñas cositas que tenemos que ir trabajando que amerita que nos sentemos y juntemos todos estos artículos y le demos un camino. Y en esto, cuando veamos esta clase de créditos laborales, si no lo digo, me preguntan respecto a cómo deben responder cuando se pregunta esto en un final o en un parcial, cuáles son las cosas que uno está observando, que también es por estudiar del resumen, del recontra-resumen, del más resumen, y que hace que uno diga, lo que yo pregunté no está respondido. ¿Por qué? Porque me responden todo. Me responden todo Argentina. Y yo estoy preguntando de Córdoba. Bueno, si no lo digo, cuando veamos, ustedes me dicen, profe, usted iba a decir tal cosa. De tal manera que no se me pase por alto. Claro, entiendo. O sea, decir que el trabajador tiene 2 días para cobrar en estos casos. Nicolás Federico de la Hera, no nos vamos a adelantar. ¿No? ¿Cómo es que dicen? No me spoileen la película. Bueno, esto también. Entiendo. No nos vamos a adelantar. ¿Por qué? Porque yo necesito juntar todo lo que tenemos, ponérselos para que lo vean y en función de eso decirles, bueno, estos son todos los caminos y veamos cada situación y en función de eso vemos cuál sería el camino óptimo para el trabajador. No es lo mismo el trabajador registrado que el trabajador que nunca estuvo registrado y así sucesivamente. Claro, entiendo. Y a mí me... ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta, si nos vamos. Nos fuimos, porque cayó todo. Bueno, que pasen felices.